¿Se ve? ¿Hay alguien aquí? Tuk, 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 tuk. ¿Hay alguien? Bueno, buenas tardes a todos, maestros y amigos de las artes marciales. Hace un tiempo habíamos hablado de que como no hay nada que hacer y estamos aburridos aquí encerrados, vamos a hablar sobre algunos temas bien interesantes que son las artes marciales, y le pedí que me ayudaran con eso, con algunas preguntas para desarrollar cuáles son mis ideas en base a mi experiencia de, que hemos hecho pues a través de los años en el entrenamiento y la práctica de las artes marciales. Con un poquito de agua. La primera pregunta es bien interesante, y eso ya conlleva al tema de la diferencia sobre las artes marciales deportivas y las artes marciales como defensa personal, ¿no? Porque la primera pregunta es: ¿qué diferencia hay en el entrenamiento de deporte versus el combate? Al decirme combate entiendo que se refiere a la defensa personal en sí, ¿no? Entonces, en mi experiencia y en mi realidad, ya que mi realidad no es la realidad de los demás, ¿okay? Hay que entender que la realidad de las personas son individuales, por lo tanto la experiencia es individual. En mi experiencia hay diferencias y no las hay a la vez. Y ahora le explico por qué pienso de esa forma. Bien, hay que comenzar. ¿Qué entendemos como arte marcial? Marcial. Cuando la palabra marcial viene de el dios romano Martes, ¿no? Que era el dios de la guerra, ¿no? Hay que saber que nuestra cultura prácticamente es romana. El occidente todo es romano. Así que Martes era el dios de la guerra para los romanos, y de ahí proviene la palabra marcial. Artes marciales, un arte para la guerra, ¿no? Para la guerra. ¿Y qué entendemos por guerra? Eliminar al enemigo lo más rápido posible. ¿Ok? Artes marciales, el arte de cómo eliminar a alguien rápidamente, utilizando cualquier recurso, lo que sea. Eso es lo que significa arte marcial, militar. Entonces, a través del tiempo se ha ido cambiando ese concepto, ¿no? Y nació lo que conocemos hoy en día como artes marciales deportivas, que en realidad no me gusta llamarlo artes marciales deportivas, sino me gusta más decir formas de combate deportivo, porque ya cuando tú pones marcial, hablas de marcial, la connotación cambia totalmente, y el concepto y la idea cambia totalmente, ¿no? Entonces, bien, ya definiendo, sabiendo qué significa artes marciales, entonces ya podemos comenzar a desarrollar cuál es la diferencia. Bien, las artes marciales tradicionales, como la palabra lo dice, marcial, son para la guerra, fueron creadas para la guerra, para el combate en el campo de batalla a menor escala o a gran escala. Las técnicas que se utilizan en el deporte son las mismas técnicas que se desarrollaron para el campo de batalla. Lo único que cambia, que ahí así viene la diferencia, es el concepto o la actitud mental de cuando tú haces esa técnica. La forma, ¿para qué lo entrenas? Cuando entrenamos, para que se entienda, forma de artes marciales para el deporte, o como me gusta decir, mi combate deportivo, tú entrenas específicamente, científicamente, para una serie de técnicas específicas que son las que vas a usar en el deporte. No sé si me explico. Ejemplo, vamos a hablar de karate, pues, porque mi base y mi fuerte en realidad es el karate. Yo soy un karateca. Que yo sepa otras artes marciales, eso es otra cosa, ¿no?
Pero mi padre y mi madre arte marcial es el karate. El karate. Vamos a hablar de karate. Por lo menos, si yo entreno karate con un concepto deportivo, en realidad yo solamente necesito un par de técnicas específicas que son las que voy a utilizar en la competencia. No necesito saber más nada. Solamente un par de técnicas, solamente necesito. Y esas técnicas son las que voy a desarrollar para ser campeón. Punto. Punto. Simple. Simple. Por ejemplo, yo vi mucha gente que ganaba con Kisami Yakuzuki. Solamente, no necesitas saber más nada. El tipo, ¡pah, pah! Kisami Yakuzuki, listo. Ganaba así de rápido. No te tienes que preocupar por más nada, porque tu concepto y tu enfoque es totalmente deportivo. Y tu entrenamiento entonces va a estar basado en las reglas del deporte que tú practicas. Ahora bien, si ese mismo Kisami y Yakuzuki yo lo desarrollo y lo entreno con un concepto marcial para la guerra, te lo digo que cambia totalmente toda la ejecución. Toda la ejecución cambia totalmente. Entonces ya yo no entrenaría 1, 2 para marcar un punto. Entonces ya yo le agregaría una serie de movimientos complejos, explosivos y con un entrenamiento mucho más difícil para lograr que ese Kisami Yakuzuki pueda destruir al adversario rompiéndole los huesos, causándole hemorragia interna e inclusive hasta la muerte. No sé si me explico, ¿no? Así que, por eso que digo, sí y no. Sí y no. Porque lo único, no cambia en realidad la técnica. Lo que cambia es el propósito y el concepto mental para lo que entrenas. Ya, eso es todo lo que cambia. Pero la técnica sigue siendo la misma. El entrenamiento sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es el concepto mental. ¿Ok? El concepto mental. Así que el entrenamiento prácticamente es lo mismo. Lo único que cambia, tu concepto mental y en la ejecución de esa misma técnica. De esa misma técnica. Por ejemplo, en la competencia, ya yo sé que ese Kisamizuki tengo que marcarlo. Y por eso entreno siempre marcando, siempre marcando, ¡pam! Marcando. ¿Qué pasa? Que como me he acostumbrado tantos años a solamente marcar, en una situación real cuando golpeo a alguien no le voy a causar el máximo daño como que si yo entrenara ese Kisami Yakuzuki golpeando un árbol durante 5 o 10 años golpeando un árbol a la máxima potencia. Como ven, la técnica es la misma, pero el concepto mental es otro. Entonces, esa sería la única diferencia. La técnica del deporte es la misma que puedo usar en la defensa personal. ¿Qué es lo que cambia? El concepto, la práctica para lo que te estás preparando, ¿no? Así que esa sería mi respuesta de cuál es la diferencia del entrenamiento deportivo y de combate, ¿no? Kata, vamos a hablar de kata. Siguiendo la misma línea, ¿no? Kata. Yo he ido a muchas escuelas a través de los años a entrenar, a intercambiar, ¿no? Entrenar. Y la gran mayoría de las escuelas aquí en Panamá, la gran mayoría que yo he ido, hacen las katas. Está bien. Es muy bonito, perfecto, tremenda kata, loco, tremenda técnica. Pero cuando tú lo agarras y le dices, bueno, aplícame eso en una pelea libre, o sea, está totalmente fuera de decir, no sabe cómo hacerlo, cómo aplicar eso mismo en la kata en un combate libre, no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el concepto de cómo practica la kata, de cómo lo hace, no es un concepto de defensa personal real. Más bien es un concepto de actividad recreativa. Por eso a mí a veces
me causa gracia de que hay muchas escuelas que, y es una crítica constructiva, no es nada realidad con mala intención, porque para mí todos los estilos son buenos, todos. El problema está en el concepto mental como lo practicas. Todos son buenos, todos. Tienes que saber de todo. Mi maestro, cuando yo conocí a mi maestro yo lo conocía de hace muchos años, pero cuando yo comencé a practicar con él, lo primero que me llamó la atención es que él tenía una mente abierta, una mentalidad abierta. Prácticamente él nos enseñó a nosotros MMA, un MMA, cuando aquí en Panamá era de que no, tú solamente tienes que practicar una cosa. A mí me decían de que hey, ese vaquero está loco, él cree que es ninja, practica de que taekwondo, practica judo, practica karate, practica no sé qué, y él, o sea, tenía un concepto de que el practicante tenía que ir así. Si practicaba karate, era karate, no podías practicar más nada, pero mi maestro rompió todo ese concepto. Hablo de él porque es lo único que yo conocí en esa época que había roto ese concepto, ¿no? Que tú tenías que practicar varias cosas. O sea, Carlos Pérez siempre nos decía, mira, un ejército no puede ir a la guerra solamente con la infantería, tiene que ir con la fuerza aérea, tiene que ir con la naval, tiene que ir con las fuerzas especiales. Por lo tanto, tú tienes que aprender todo lo que puedas. Tienes que aprender todo lo que puedas. Entonces, en la práctica, por lo menos en Sensei Pérez, y regresando al punto ese de las catas, cuando hacíamos catas, no solamente nos enseñaba a hacerla bien, ¿no? Para competir y eso, sino que sacaba técnicas de ahí para desarrollarla en diferentes situaciones. A veces nos ponía a pelear contra 2 personas, de repente venía y nos tiraba 2 más y así hasta que llegaba un punto que tú estabas solo contra 10. Y entonces ahí en eso él hacía pausa y decía, mira, este movimiento de la cata, tú puedes agarrarlo aquí así, y lo golpean los testículos así, le metes el antebrazo en la garganta, esto puedes triangularlo así, ¿ya? Y sucesivamente pues sacaba cosas de ahí, conceptos de ahí. Entonces, ese es el punto. O sea, que cuando tú haces algún movimiento, ¿cómo tú lo adaptas para el combate real, ¿no? Para la pelea callejera. Ese es el punto, ¿no? Y entonces, eso lleva a que cuando uno va a una academia y entrena, uno ve que ellos solamente están enfocados en hacer el movimiento. O si no, una interpretación muy pobre del movimiento mental, tú lo practicas. ¿Y qué propósito? Por lo menos en la práctica de mi maestro, bueno, los 2 maestros que yo he tenido así, como diría, que tuve muy... Ah, se fue la señal. ¿Está funcionando todavía? ¿Alguien que me escriba ahí para ver si está funcionando? ¿Está funcionando? Bueno, yo creo que sí está funcionando. Sí, bueno, como decía, es que ese es el problema, ¿no? ¿Qué concepto tú entrenas? Yo he conocido casos de gente que son muy buenos, compitiendo, campeones, todo, pero sin embargo, cuando salen ahí a la calle, dicen, ay, acompáñame, por favor. ¿Me puedes acompañar a la esquina? Esa es la cosa, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo funciona? Entonces, eso es lo que pasa. Casualmente hoy estaba hablando conmigo sobre el tema ese del peleador de UFC que se metieron a la casa a robar, no sé, a saltar de eso, y que el tipo quedó sorprendido de la cantidad de golpes que le dio al delincuente y no se rendía, el tipo dándole batalla. Entonces yo le estaba explicando a mí, mira, lo que pasa es que una cosa es entrenar las técnicas para deporte y otra cosa es entrenar esas mismas técnicas para la pelea callejera, sin regla, la defensa personal, pues como quiera decirlo. Que
la misma técnica que él utiliza para el deporte, él utiliza una metodología de entrenamiento que en sí no le va a transformar su cuerpo en un arma para hacer daño, porque su concepto es de qué, es otra cosa. Usualmente, le explicaba yo, usualmente de repente él no hacía lo que yo hacía, que nosotros agarrábamos un saco lleno de piedra, lo guindábamos en un árbol y ese era nuestro saco, de golpear ese saco todos los días, boom, de piedra, pa, 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 pa. Así que yo estaba seguro que cuando yo metía la mano a cualquiera era fractura, lo iba a fracturar. Por de repente él no hace eso, está todos los días en un espacio controlado, bien cómodo, con guantes, vendas, golpeando sacos y equipo moderno que no le va a dar de repente no le va a dar ese poder de que cuando mete un golpe cause una hemorragia interna en un tiempo mínimo, en un tiempo corto, en una reacción rápida, ¡pam! Y la brecha se ataca y los dientes se le salen y la mandíbula le queda a un lado. Porque él no entrena para eso, él entrena para qué? Para un combate consensuado, donde él le da tiempo de crear una estrategia, chifiar, moverse y creando una estrategia, porque tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo y eso le da tiempo y, o sea, no sé si me explico, pero en la vida real es sorpresivo. Por lo tanto, tu entrenamiento tiene que ser diferente. Tú tienes que pensar en tus manos, en tu cuerpo, transformarlo en un arma, porque no vas a tener el tiempo. No vas a tener el tiempo para crear una estrategia de que, bueno, ahora yo lo voy a tumbar aquí, le voy a hacer una llave acá. No. Tú tienes que estar seguro que el primer golpe que tú haces, eso va a ser hospital. Va a ser hospital, pero para tú lograr eso, tienes que pasar años endureciendo tu cuerpo. Años endureciendo tu cuerpo y entrenando para esa forma. Y esa era la práctica de Carlos Pérez. Por eso que nunca tuvo muchos alumnos. El deporte en la práctica de Carlos Pérez, de mi maestro Carlos Pérez, el deporte si acaso era un 10% de la práctica. Todo lo demás era para... ¿Cómo era que decía Sensei? Yo lo entreno a ustedes para que rompan, para que noqueen, para que causen el máximo daño. Y era muy duro, me acuerdo, ese entrenamiento era inhumano. Tanto así que el Sensei Pérez dice que si en esos tiempos hubiera sido famoso eso de los derechos humanos, a mí me hubieran metido preso. Ese entrenamiento era salvaje, era bien salvaje. Y ya aquí estoy respondiendo otra pregunta. Ese entrenamiento era duro. Yo me acuerdo, a veces a mediodía, 12 del día, tremendo sol, descalzo en la calle entrenando, los carros pasaban y se quedaban mirando y que mira estos locos, descalzo en la calle entrenando, haciendo pechadas, de toda clase de locura. Sensei Pérez tenía un 2x4 que muchas veces nos los partía en la espalda, en las piernas. Entonces, como ya se cansó de estar partiéndonos 2x4, consiguió una espada de esa, ¿cómo es? Shinai, creo que se llama Shinai, que eso es de bambú flexible. Porque que va a lavar el 2x4 no duraba. Entonces ya nos comenzaba a golpear con el Shinai. Y yo llegaba a la casa de la práctica y cuando me quitaba así la camisa tenía los rayazos de los cuerazos que me metía. Y eso a ese sistema me ayudó bastante. La prueba es que hoy en día me golpeo algo y ya ni siquiera me hace, o sea, porque ya te acostumbras a tolerar el dolor. Pero sí, eso era en esos tiempos, bien duro, bien difícil, pero el que salía de ahí era una máquina. Te transformaba en una máquina. Eso sí es verdad. Así que, bueno, en conclusión, ya para concluir, no quiero aburrirlo de estar charlataneando aquí. En conclusión, las mismas técnicas deportivas son las mismas que tú vas a usar en la defensa personal. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué cambia? El concepto mental de cómo practica y para qué practica. Tú puedes practicar las dos. Yo soy una prueba de eso. Yo soy una prueba de eso. Yo puedo competir, pero a la vez puedo hacer mucho daño y rápido.
y rápido. ¿Por qué? Porque el Sensei Pérez nos entrenaba marcialmente y una mínima parte deportivamente. Así que las dos se pueden hacer. Las dos se pueden hacer. Lo único que sí es algo que se me había ido que quería decir. Hey, no estén poniendo de que escuelas de X cosas, deporte y defensa personal. Entonces cuando tú vas ahí vas a ver en realidad dónde está la defensa personal. Todo es deportivo, porque cuando hacen sparring, que está bien, o sea, uno debe cuidar a su compañero y todo lo demás. Escucha comentarios como, hey, pero espérate, esa técnica no la puedes hacer porque esa técnica está prohibida, no sé qué cosa. O conceptos como, siempre escucha conceptos como, no, lo que pasa es que esta técnica te pueden descalificar. Y si haces esto te dan 2 puntos. O sea, si tú pones deporte y defensa personal cuando haces el sparring, hey, no hables de eso, de punto, de que esta técnica sí es válida, esta no. Al menos que tú estés entrenando para X competencia y se concentran entonces en la competencia. Pero tú no te puedes pasar, tienes de que artes marciales X, no sé qué, deporte y defensa personal, y todo el año es de deporte. Todo el año, quita eso de defensa personal, porque de defensa personal no estás enseñando nada. Es una charlatanería lo que estás haciendo. Quita esa vaina de defensa personal. Entonces, está bien, entrena deporte en el periodo de deporte, de la competencia, ¿no? 2 meses, entonces puro deporte. Pero el resto del año, hey, combat, todo vale, combat. Así que eso es lo único que yo tengo que decir, ¿no? Es la misma técnica de que tú usas el deporte, pero hey, hazla pensando en la defensa personal. Si tú ves que alguien y hace una técnica de que no se puede hacer en ese deporte, porque te descalifican, déjalo que lo haga, porque lo que se te graba en el subconsciente es lo que va a salir allá afuera. Así que eso es lo único que quería decir, pues se me había pasado. Así que bueno, amigos, espero que le haya ayudado. Para ver, seguiré tratando de hacer otros directos sobre mi idea, mi concepto. No estoy diciendo que eso sea la verdad. ¿Okay? Eso es lo de mi realidad, en la mía. En la de otras personas puede ser diferente, ¿no? Esa es la mía. De algunas preguntas que han hecho ahí en el Facebook, ¿no? En el Facebook. Hay unas ahí que, digo, podemos hablar de un arte marcial específico, a mí no me gusta mucho porque yo soy creyente en todas las artes marciales. Pero hablar de específicamente un arte marcial, o sea, eso sí ya no creo que sea viable porque es una pérdida de tiempo. Para mí es una pérdida de tiempo, porque todas las artes marciales son buenas. Vuelvo y repito, todas las artes marciales sirven. El problema está en cómo tú las enseñas o cómo las practicas. Así que amigos, gracias a todos los que están aquí viéndome, hablando charlatanería. Y bueno, seguiremos haciendo más directos así porque no hay más nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Después de hacer mi oficio de fregar y trapear y limpiar vaina, entonces es que me dan permiso para hacer esto. Así que, bueno, amigos, saludos a todos, se les quiere. Sauerkraut. Us. ¿Y qué más para ver? Privet Cadillac. Así que, saludos a todos. ¿Cómo